Salmos capítulo 93, versículo 1, dice así: El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Esta semana vamos a estar estudiando y repasando lo que varios salmos nos muestran. Esa imagen de un Dios que reina, un Dios que está por sobre todas las cosas, un Dios que a través de la creación, a pesar de que estamos en pecado, en conflicto, todavía la creación nos habla de su maravilla, ¿no? Así que, Jafet, primero preguntarte cómo estás y segundo preguntarte cuál ha sido el lugar más lindo e impresionante que tú hayas ido alguna vez en tu vida. Mira, yo estoy muy bien, gracias a Dios, feliz de poder conectarme con todos nuestros amigos que se conectan con nosotros cada semana para estudiar la Biblia. Y hablando del lugar más lindo en el que he estado, wow, son muchos lugares, pero hace un año, 2 años atrás estuve en Grecia y fuimos a una isla que se llama Santorini. Y lo más que me impresionó de esa isla fueron las vistas extraordinarias de aquellos acantilados que parecían una pintura y mucho más que una pintura. Es como si tu vista no pudiera contener todo lo que estás viendo y es como que te quedas sin respiración de la hermosura. Y al estar en ese lugar comencé a reflexionar sobre el Dios creador, que nos revela quién es Él a través de su creación. Sí, ese ha sido el lugar. Y sabes que yo creo que David también tenía oportunidades de contemplar. Y a veces no es necesario ni siquiera ir a lugares turísticos o importantes. Basta con en la noche estrellada, ¿no? Ver las estrellas, ¿no? Y comenzar a pensar, ¿no? en lo grande y majestuoso que es nuestro Dios. Sabes que yo me recordé cuando fui con mi esposa y mi hermano también con su esposa a las cataratas del Iguazú, ¿no? Es interesante porque yo le contaba el otro día a los jóvenes, tenemos una catarata, igual un salto, una waterfall, ¿no? En Chile, que es como de las más grandes, que se llama Salto del Laja. Y yo, cuando llegó mi esposa la primera vez a Chile, estábamos de novios todavía, yo la llevé ahí, ¿no? Y yo todo así contento, dije, ella se va a impresionar y todo. Y ella ve este salto de agua y me dice, qué lindo, qué tierno, dice, qué tierno, imagínate. Y yo dije, pero ¿cómo tierno? O sea, ¿no te parece algo sorprendente, no sé, grandioso? Y claro, es porque ella ya había ido a las cataratas del Iguazú. Después fuimos todos juntos y yo ahí como que también pensé en la potencia, ¿no? de Dios. Como esa fuerza de agua es una de las caídas de agua más grandes del mundo, ¿no? También me llevó a pensar en lo que David expresa en el Salmo 8, y me gustaría que leamos desde el 13 en adelante, porque aquí encontramos algo muy interesante que son dos cosas que vamos a hablar, que es la humildad o una visión equilibrada de nosotros, pero también contrastada con la autosuficiencia, ¿no? Así que leamos el versículo 3, si quieres leerlo tú, amigo. Cuando veo tus cielos y las obras de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y los has coronado de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo este salmo. ¿Qué es lo que a ti te comunica este salmo? ¿Qué piensas tú que David quiere decirnos, ¿no? El salmista está descubriendo la grandeza de Dios a través de las obras de sus manos. Y creo que la naturaleza es un extraordinario libro que nos habla de que existe un creador de todas las cosas. Y en ese sentido nos habla de la grandeza de Dios. Pero también la misma naturaleza nos presenta nuestra pequeñez. Nosotros somos parte de la gran creación de Dios. Así. Entonces, eso nos ayuda a entender, y es la misma conclusión que llega el salmista, ¿sabe? ¿Quién soy yo para que tengas memoria de mí? O sea, tú eres el creador del universo. ¿Quién soy yo para que tengas memoria de mí? Pero aún así, has decidido pensar en mí, acercarte a mí.
y ponerme como mayordomo, porque dice el Mm. versículo 8, me Sí. hiciste para ser mayordomo, para señorear sobre las obras de tus manos. Así Mm. que tú creaste todas estas cosas y me diste la llave para Cuídala. que yo la cuidara y tuviera atención de eso. So, creo que es una extraordinaria oportunidad ver la naturaleza para reflexionar en la grandeza de Dios. Mm. Y a pesar de nuestra pequeñez, Así es. ser llamados para trabajar como mayordomos de la obra de Dios. Así es, así es. Sabes que el Salmo 100, después el versículo 3, me gusta mucho porque dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Me gusta pensar que somos, en otras partes aparece que somos hechura de Dios, o sea, somos, hay otras versiones que dicen que somos su obra de arte. Me gusta mucho eso, que Él nos hizo, que Él nos pensó, Él nos diseñó. Yo creo que cuando nosotros tenemos un concepto correcto de quién es Dios, qué es lo que Él hizo y quiénes somos nosotros, vamos a poder tener esa visión de que somos privilegiados, primero. O sea, una actitud de agradecimiento con la vida. No es que nosotros merecemos o en realidad somos los mejores o el ego, ¿no? Que muchas veces el ego lo tenemos ahí tan inflado que pensamos que lo que tenemos, incluso lo que hemos construido, es porque, como Nabucodonosor, ¿no? Lo estudiamos por obra nuestra, propia ¿no? fuerza. Pero no es así, ¿no? Hay algo interesante de ese mismo texto que nos enseña dos cosas. Primero, que Dios nos ama. Así es. Él nos ama de manera extraordinaria. Su creación da testimonio de su amor. Y número dos, nos presenta que Dios desea tener una relación con nosotros. En el Salmo 100, versículo 3 dice que somos pueblo suyo, somos oveja de su prado. Entonces, si somos su pueblo, Dios es nuestro gobernador. Si somos sus ovejas, Dios es nuestro pastor. Él desea relacionarse con nosotros. Así es. Entonces, esto da un contraste muy grande con la idea de un Dios que creó el universo y desapareció. Exacto. Un Dios que simplemente se olvidó de su creación o el contraste con la falta de un Dios, de que no existe nada, de que somos resultado de la casualidad. Entonces, la Biblia es clara con esto. No somos resultado de la casualidad, lo que significa que tenemos propósito, tenemos identidad, fuimos diseñados para relacionarnos con Dios y esa relación que se rompió en el pecado a través de Jesús. Entonces, ahora Él ha venido a restaurar eso que se rompió. Entonces creo que cuando miramos la creación podemos darle gloria a Dios y pensar, wow, Señor, qué lindo. Así es. Que a pesar de que tú me creaste, no miraste desde lejos, sino que te acercaste para relacionarte conmigo. Wow, es tremendo eso. Yo creo que este primer concepto que los salmos que estudiamos esta semana, este primer concepto queda claro, ¿no? Que Dios es creador, ¿no? Que Dios es creador. De hecho, este tema de Dios creador es algo que el mismo Apocalipsis después nos presenta de que es algo tan importante para el pueblo en los últimos días, ¿no? Adorar a aquel que le hizo los cielos y la tierra, las fuentes de las aguas. Entonces, creo que reconocer que Dios es creador es algo importantísimo para nuestros días de hoy también, ¿no? David lo hacía. David contemplaba los cielos, la obra de las manos de Dios, y pensaba, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Y yo creo que, mira, ahora llevándolo al tema práctico también, cada vez que vivimos la vida apurada, ¿no? Una vida simplemente mirando las cosas, el trabajo, mi casa, las cosas que son obra, entre comillas, de nuestras manos, como que en la vida tan rápida que llevamos, nos olvidamos de mirar las estrellas, nos olvidamos de mirar el sol, nos olvidamos de mirar un atardecer. Creo yo que el llamado del salmista y después también que se traduce en Apocalipsis es que nosotros podamos detenernos un poco y poder mirar más allá de lo que estamos acostumbrados a ver día tras día, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que viste un atardecer o un amanecer? Y te quedaste viéndolo y contemplando la hermosura de lo que Dios te creó, lo que Dios creó para ti. Entonces yo creo que tenemos que también pausar un poco y volver a contemplar la hermosura que nos rodea, ¿no? Porque muchas veces es tan fácil mirar aquí lo que está más cerca, ¿no?
y se nos olvida mirar que Dios sigue, a pesar del pecado, sigue mostrándonos su amor a través de la naturaleza, ¿no? Sabes que hay un concepto, porque esto del gran conflicto, ¿no? Que estamos en un mundo caído también. Que a pesar de que también vemos amaneceres bonitos y estrellas y luna, también vemos oscuridad, también vemos maldad. Y ahí entra el segundo concepto de este repaso, que es que el Señor reina. David y los salmistas en muchos salmos declaran que Dios está reinando hoy, ¿no? Entonces me gustaría como que podamos comentar un poquito eso. ¿Cómo poder entender que Dios está reinando en un mundo en donde vemos también cosas tan terribles? Cosas que no se parecen a la voluntad de Dios. ¿Cómo creer en un rey cuando vemos distintas voluntades operando en este mundo? ¿Qué crees tú, Jafet, pastor? En el reino que Dios estableció en el Edén, la humanidad se rebeló contra su rey. Adán y Eva se rebelaron contra los preceptos y la voluntad de Dios en aquel momento. Y esto trajo una ruptura de la estabilidad y del balance del reino en el concepto de la tierra. Entonces, este rey tenía dos opciones: destruir la creación rebelde y crear una nueva sin rebelión, sin problemas, sin pecado. O restaurar esos súbditos rebeldes y llevarlos y atraerlos al amor y a la gracia. Este rey decidió, no la primera, destruirlos completamente y crear algo nuevo desde cero, sino que decidió restaurar. ¿Cómo? Convirtiéndose en un súbdito de su propio reino. Correcto. Para pagar la deuda que ellos tenían. Entonces, cuando dice que Jehová reina, Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el rey desde el principio de la creación, pero también soy el que ha venido a restaurar lo que se ha roto y lo que se ha quebrantado. Por eso Salmo 97, versículo 1 dice: alégrense las tierras, alégrense las muchas costas, nubes oscuras alrededor, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces está hablando que en medio de las circunstancias difíciles, de las nubes, de la oscuridad, Dios sigue sentado en el trono de justicia, en el trono que nos brinda esperanza. Y por eso dice: alégrate, porque este quebranto que tú estás experimentando no es para siempre. Dios ha venido a establecer y a restaurar todas las cosas. Y sabes que declarar a Dios rey es algo tan potente, ¿no? Decir, a pesar de esto, yo sé que Dios es el que reina, ¿no? El mismo Jesús anunciaba cuando llegó a este mundo, decía: el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y le preguntaba muchas veces, porque constantemente tenemos una visión futura del reino de Dios, ¿no? A pesar de que tenemos estas figuras de los salmos, de que Dios está reinando, de que oscuridad no lo pueden vencer, como que en resumidas cuentas nosotros pensamos Dios va a reinar en un futuro, ¿no? Pero yo veo la actitud de Jesús y cómo Él se desarrolló este concepto, ¿no? El reino de los cielos ya llegó, está aquí entre ustedes, ¿no? Y a través de la muerte y resurrección, Él ganó el reino, ¿no? Entonces, yo pienso un poquito en esta dicotomía que muchas veces tenemos, como ¿estamos esperando el reino futuro o estamos declarando y viviendo el reinado que Dios ya está ejecutando a través de su Hijo Jesús aquí y ahora? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo poder entender? ¿Y qué es lo que David también? Porque a pesar de que David vivía siglos antes de que Jesús viniera, él también sabía, o sea, Dios es rey, Dios reina, ¿no? Y esta es la parte más extraordinaria. David, como rey de Israel, entendía quién era el verdadero rey. Entonces, los sumos no se le subieron a la cabeza. Él entendía que su poder era limitado, sus juicios eran limitados y su influencia era limitada. Porque existía alguien más grande, más poderoso que él, sentado en el trono. Entonces, la noción clara de que hay alguien más grande sentado en el trono es lo que tú y yo debemos hacer.
entender, ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿Soy yo tomando las últimas decisiones? ¿O le estoy permitiendo a Dios que reine en mi corazón para que sea Él el que tome el control de mi vida? Por eso es a través de la fe que entramos al reino. Así es. Cuando yo digo, Señor, ya no voy a tomar control, voy a dejar que tú tomes control. Siéntate en el trono de mi corazón. Tú eres mi rey. Esa declaración de fe es la que me lleva a que el reino se establezca en mi vida. Ya el reino existe, ya Dios lo vino a establecer a través de su muerte y resurrección en la cruz. Pero ¿cómo se hace realidad en mi vida? A través de la fe. Exacto. Yo necesito creer que Jesús es mi rey y que habita en mi corazón. Entonces, debo decir como dijo el salmista, Jehová reina, alégrense las naciones. Wow, es tremendo y me recuerda algo que sucedió, no sé si has visto la historia de la cueva de Adulam. Antes que David reinara, ¿no? Estaba el reinado de Saúl, ¿no? Y Saúl quería destruir a David, ¿no? Porque se le había prometido, o sea, ya este era el ungido de Dios, pero Saúl no lo podía creer y era como una relación entre amor y odio y al final empieza a perseguir a David. Y David escapa a esta cueva, ¿no? Y me gusta mucho esta historia porque nos enseña un poco de cómo nosotros poder entender de que tenemos un Dios que está reinando a pesar de que muchas veces no lo vemos sentado en el trono. Y mira, en la cueva de Adulam se fueron muchas personas que estaban seguros que David era el rey. A pesar de que Saúl estaba sentado en el trono, para ellos David era el rey. Y me gusta mucho esta frase que el otro día estaba escuchándolo de un pastor, que decía que cuando tú sabes quién es el verdadero rey, es mejor estar en una cueva con el verdadero rey que sentado al lado del trono con un rey falso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a pesar de que en esta vida vivamos momentos que se sientan como una cueva, Dios ya está reinando. El verdadero rey era David en ese momento. Claro. Era el ungido, era el elegido, ¿no? Sí. Saúl tenía un tiempo determinado y ya no iba a estar en el trono. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar dispuestos a declarar a Dios rey a pesar de nuestras situaciones difíciles. Y Dios no es solamente nuestro rey. Él es también nuestro juez. Una de las cosas que realizaban los reyes de aquel tiempo era declarar juicio sobre sus súbditos. Si tú y yo teníamos un problema, teníamos que entonces visitar al rey y el rey iba a declarar juicio. De hecho, cuando tú lees el libro de Proverbios, vas a encontrar muchos proverbios que están relacionados a juzgar de manera justa, a no utilizar pesas adulteradas y a ser conscientes de que existen testigos falsos que pueden engañar y que entonces el rey debe aborrecer los testigos falsos. Porque en la mente de Salomón estaba esta idea de que el rey también era un juez y que el juez debía ser justo. De hecho, él dice que donde se hacen justos juicios, el reino prospera, pero donde se juzga de manera injusta, el reino decae y se destruye. Entonces, el reino de Dios es un reino de justicia. Así es. Lo que significa es que su reino trae prosperidad y bendición. Por eso el mismo David dice, alégrense, Señor, júzgame. Señor, júzgame a mí. ¿Sabe? David está contento de que el juez es Jehová y no un hombre. Exacto. Porque no hay nadie mejor, según su perspectiva, que le pueda juzgar que Dios. Wow, exactamente. Y es interesante que en este juicio el juez y el abogado son la misma persona, ¿no? El que nos defiende y el que nos juzga. Entonces yo creo que esto es una noticia tremenda y nos hace ver el juicio de una manera diferente. Mira, yo crecí con un concepto en donde el juicio de Dios me daba miedo, ¿no? Porque yo decía, ¿y en qué momento van a pasar mi nombre? Y si me encuentran en el cine, no sé. Y justo ahí estaban los ángeles, estaba Dios, ya, y van a revisar a Daniel. Ah, mira, está pecando, ¿no? Está mintiéndole a sus papás, ¿no? Entonces, crecía con ese miedo, ¿no? De en qué momento mi nombre va a pasar por juicio. Y ojalá que no me encuentre haciendo algo malo. Pero ¿sabes qué? Me gusta la visión que David nos propone del juicio. O sea, él le dice, examíname, Señor, ve si hay un camino errado. Porque David tenía un deseo en el corazón de hacer la voluntad de Dios. Recordemos que David se equivocó feo. Se equivocó, pero incluso cometió adulterio, cometió asesinato incluso. Entonces,
David se equivocó feo, pero aún así tenía un corazón que quería, a pesar de sus imperfecciones, hacer la voluntad de Dios. Y que quería ser juzgado, ¿no? Es interesante eso. Que Dios pudiera examinarlo, juzgarlo. Porque sabía que el único que puede juzgar con justicia es Dios, ¿no? Pero recuerda que en el juicio de Dios también existen otros elementos relacionados a la justificación. Cuando dice que Dios está juzgando, Dios también está haciendo una obra de justificación para el que llega con fe. Y junto con esa obra de justificación también viene una obra de adopción. Todos estos son elementos de juicio y suceden en una corte. La justificación, la adopción, la redención, todo eso sucede delante del rey que juzga. Por esa razón, cuando yo me acerco delante de mi juez, que es Dios, y delante de mi rey, que es Dios, debo acercarme con fe. Porque es la fe lo que me ayuda a entender que si yo le creo a Dios, mis pecados van a ser borrados. Si yo le creo a Dios, voy a ser adoptado como parte de su familia. Por eso, escúchate este salmo, que es el Salmo 98, versículo 4 al 9. Y mira lo que está diciendo el salmista en estos versículos. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad voces, aplaudid, cantad salmos a Jehová con arpa, con voz de canto, clamad con trompeta, con sonido de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. ¿Por qué? Porque vino a Jehová. Vino a juzgar. Vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo ¿cómo? Con justicia. Y los pueblos con rectitud. Wow, tremendo. Entonces, por esa razón, en el Apocalipsis capítulo 14 hay un llamado a la adoración por motivo de sus juicios. Adoremos al Señor porque sus juicios han llegado y sus juicios son buenos. Wow, tremendo. ¿Y cómo reacciona David, ¿no? Y cómo manda un llamado a adorar, ¿no? A batir las manos, a demostrar la fuerza de lo que se viene, ¿no? Porque es nuestro paladín. Exactamente. Entonces, nos están oprimiendo. El pecado nos está oprimiendo. Viene la justicia. ¿No? Viene la justicia a eliminar para siempre el yugo del pecado y eso es un motivo de alegría. Y yo me pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿cuántas veces vamos a la iglesia y no se siente un ambiente de celebración? Esta es la realidad que está pasando ahora, ¿no? Entonces, creo que David también nos llama a poder expresar el regocijo de que tenemos un Dios que trae justicia, ¿no? Entonces, muchas veces estamos tímidos delante de Dios, estamos allí, vivimos una religión quizás de simplemente ser espectadores, pero Salmos nos dice, o sea, hasta los ríos aplauden y tú, ¿no? Y tú únete al cantar, a la celebración de que tenemos un Dios justo que vino a traer justicia. Entonces, me encanta este salmo, ¿Pero este por llamado. qué? Porque Dios se recuerda de su pacto. Porque Dios es justo con sus juicios y al mismo tiempo misericordioso. Aparente contradicción. Claro. Si soy justo, necesariamente no soy misericordioso. Pero en el contexto de Dios, Él es completamente justo y completamente misericordioso. ¿Por qué? Porque la ira de su juicio la cayó sobre Él mismo en la cruz del Calvario. Wow. Y la misericordia la ofrece porque Él mismo pagó el precio de nuestra redención. Entonces, cuando Él viene a hacer un juicio y tú entras ante su presencia y vienes con fe, el juez mira el sacrificio, mira el pago que se dio por tu redención y te mira con misericordia. Por esa razón, el Salmo 94, 14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Salmo 105, 8 en adelante. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, lo cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Cuál fue ese? Que a través de ti, a través de tu descendencia, bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Quién es la descendencia? Nosotros. Cristo es la descendencia. Claro. Cristo es la descendencia perfecta que vino a traer bendición a todas las naciones. Entonces,
¿Por qué razón Dios es justo y también es misericordioso? Porque Dios es fiel a su pacto y ha prometido bendecir a través de Cristo a todas las naciones de la tierra, que te incluyen a ti, que me incluyen a mí. Y que incluyen a los hermanos que nos están escuchando, que han aceptado por fe este pacto de salvación. Qué lindo es poder saber de que en Jesús recibimos también la promesa del pacto, ¿no? Hay un pacto, una promesa. Me encanta que Dios nos hace promesas. Y como dice este himno, ¿no? Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas y nunca fallan. Que el día de hoy tú puedas también, a través de este estudio, a través de lo que hemos visto, aferrarte a las promesas de Dios. Sí. Puede ser que creciste con un concepto errado del juicio, ¿no? En donde todavía te causa miedo y no te sientes un escogido y un salvo por la gracia de Jesús. Porque muchas veces las mentiras vienen a nuestra mente, ¿no? Y nos hacen mirarnos nuevamente una vista tan limitada a nosotros mismos, nuestras culpas, nuestros errores, y no nos sentimos dignos de su gracia. Pero todo aquel que se arrepiente y viene a Dios con esa actitud de David, examíname, Señor, quiero cambiar, quiero tener un corazón diferente, Dios puede darte el perdón, su gracia, y ese nuevo pacto, ¿no? Que a través de la sangre de Jesús te ofrece cada día. Así que el día de hoy puedas también vivir esto y celebrarlo, así como lo hace David y todos los salmistas. Hay muchos salmos que vamos a seguir estudiando y bueno, y quédate con nosotros porque hay mucho más por conocer. Eso es así, familia. Dios te bendiga. Sigue caminando en su palabra, así como nos presentan los salmos, porque hay regocijo, hay alegría cuando nos deleitamos en ellos. Dios te bendiga. Dios te bendiga y bueno, acuérdate de dejarnos los comentarios ahí. Hemos leído algunos por allí que nos han llegado, algunos salmos favoritos. Hay varios que se repitió el Salmo 91, Salmo 23, que son como salmos, los hits, ¿no? Así que sigue dejándonos ahí tus comentarios, tu salmo favorito. Y ahora me gustaría preguntarle a las personas también, ¿qué lugares a los cuales has ido y que has contemplado te recuerdan de la grandeza de Dios? Cuéntanos ahí, cuéntanos tu historia y bueno, queremos leerte también. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Bendiciones.